Dice la Biblia que cuando jures delante de Dios no te tardes en cumplir tus votos, pues te has enlazado con los dichos de tu boca, y un compromiso no se puede romper. Milena era una joven estadounidense, hija de padres mexicanos, residenciada en Boston, Massachusetts. La muchacha pertenecía a una familia de buen nombre. Estudiaba en los mejores colegios y tenía un futuro prometedor en el cual se encargaría del manejo de la empresa de sus padres. Sin embargo, quedó embarazada siendo una adolescente. Para garantizar el futuro que quería, decidió dejar a su niña a las puertas de un orfanato. Cuando la pequeña fue revisada, los profesionales de la salud se dieron cuenta que tenía algo entre sus ropas. Cuando vieron qué era, quedaron sorprendidos. Si quieres saber qué fue aquello que encontraron, te invitamos a que continúes viendo este video. Para entender mejor, regresaremos en el tiempo 6 años atrás, cuando Milena estaba a punto de entrar a la Universidad de Harvard. Cuando la joven tenía tan solo 17 años, sus sueños eran graduarse en administración de empresas para poder ayudar a sus padres en la dirección de sus negocios. Todo parecía traerle un futuro brillante a la muchacha. Un año después ya se encontraba cursando su carrera, pero por cosas del destino se enamoró de un compañero. Entre ellos se dio una linda relación, pero para su mala suerte el chico era becado, de familia humilde y su padre no aceptaba la relación. El hombre se opuso rotundamente, pues no quería que su hija estuviera con alguien a quien consideraba un muerto de hambre. No obstante, la chica no le hizo caso. Sin pensarlo, se escapó de la casa y se fue a vivir con su novio a una ciudad alejada. Por 2 meses mantuvieron ese romance apartados de todos, pero un día su padre los encontró. El sujeto denunció al novio de su hija como secuestrador, y el pobre muchacho fue a parar a la cárcel. Milena le pidió a su papá que ayudara a que lo dejaran en libertad, y ella se olvidaría de él. Su progenitor pensó en su propuesta y terminó aceptando. Solo colocó como condición que el joven se tendría que regresar a México, pues él también era de esa nacionalidad. Aparte, el señor le dijo que si se volvían a ver, no tendría misericordia de él. De esta forma, luego de unos días, el muchacho tomó un avión a su país. Sin darse cuenta, una aventura de jovencitos y el mal padre de la mujer que amaba habían arruinado los sueños por los que tanto se había esforzado. En medio de todo comenzaron a pasar las semanas y Milena se dio cuenta que estaba embarazada. Por unos días mantuvo su estado en secreto, pero luego de muchos mareos y náuseas le tocó confesar la verdad. Nuevamente el malvado de su padre quiso tomar el control de su vida, pidiéndole que acabara con ese problema, ya que él no estaba dispuesto a que las personas de la gran sociedad estuvieran comentando que su hija había quedado embarazada tan joven y mucho menos sin haberse casado. Debido a la petición de su padre, Milena se sentía entre la espada y la pared, pero decidió que nadie le haría ese mal a su hijo, quien además era el único recuerdo que le quedaba del hombre al que había amado. Por una semana la muchacha hizo creer que había aceptado la petición de su padre. Con ayuda de su madre pudo partir, pues la señora tampoco estaba de acuerdo con lo que su marido pedía. Posterior a su fuga, Milena tuvo que buscar una forma de esconderse. Sabía que su papá tenía los recursos para localizarla, así que se le ocurrió una idea para no ser descubierta. Empezó una vida en una ciudad vecina como mendiga. Su rostro lo cubría con el polvo, se cortó el cabello y se ponía ropas muy anchas para que su embarazo no fuera percibido. A la vez se esforzaba por conseguir los alimentos para que su niño creciera con bien. Aunque nadie lo notara, ella sabía que debía comer por 2 y no por uno solo. De esta forma comenzó a transcurrir el tiempo, y llegó el momento de que el pequeño viniera al mundo. En medio del camino, Milena dio a luz. Gracias a Dios contó con la ayuda de una señora que siempre había sido de apoyo mientras recorría las calles de aquella ciudad. Resulta que la joven tuvo una niña, y le puso por nombre Mía. Cuando la vio quedó enamorada por tan hermoso regalo que el creador le había dado. Por un momento pensó en regresar a su casa, ya que decía que su padre con la niña en brazos no la iba a rechazar, pero después de analizar las cosas entendió que esa no era una opción, debido a que su papá era un hombre racista y no aceptaría a su hija, pues había sacado el color de la piel de su padre.
Luego de pensarlo mucho, la joven tomó una decisión. No podía tener a su pequeña en esas condiciones. Por tanto, llevaría a Mia al orfanato de la ciudad. Con todo el dolor de su corazón, se acercó a aquel lugar, revisando los alrededores que nadie la viera. Después de estar segura que no era observada, tocó el timbre del asilo de niños. Al momento salió corriendo. A lo lejos, Milena veía desde un escondite a su niña. Pasó un minuto y una persona abrió la puerta del lugar. La señora suspiró al ver a la bebé. Se apresuró a levantarla, pero lo hizo con toda la suavidad que podía para no despertarla. La mujer con la niña en brazos observaba todo el lugar para ver si encontraba a la persona que la había dejado. Sin embargo, sus esfuerzos fueron perdidos, pues ya no había nadie. Milena ya se había marchado. Cuando la señora llevó a la bebé al interior del establecimiento, hubo una conmoción. Es que habían pasado muchos años de la última vez que habían dejado a un niño de esa forma a las puertas del orfanato. Sin querer perder el tiempo, llamaron al hospital para que enviaran a un doctor a revisar a la pequeña. A su vez, algunas monjas que también prestaban su apoyo al lugar comenzaron a preparar la cuna. En medio de la bulla, la bebé terminó despertando. Finalmente fue atendida por el personal médico. La niña estaba envuelta en una manta y solo tenía su cabecita a la vista de todos. Luego comenzaron a quitarle la manta y también se pudieron observar sus pequeños pies. Después de todo, le quitaron la ropa para comprobar que no tuviera ninguna herida. No obstante, esta labor fue interrumpida cuando una de las enfermeras notó algo extraño entre la tela. Dentro de la ropa de la niña había una carta. Al verla se dieron cuenta que era de la madre de la chiquilla. La carta lo explicaba todo. Milena decía que no tenía hogar, que estaba en la calle como mendiga y que no tenía cómo ofrecerle un techo a la niña. Expresó que no quería criar a su hija en condiciones inseguras, pues ella se merecía algo mejor. La mujer decía que anhelaba algo bueno para su pequeña Mia y estaba seguro que el orfanato era la mejor alternativa. Milena decía en ese papel que buscaría las formas de salir adelante. La mujer terminó la carta pidiendo que cuidaran a su hija por un tiempo, pues ella juraba y se comprometía que regresaría a buscarla. Todos los presentes al escuchar esta nota quedaron impactados. En su mayoría sentían lástima por la pequeña Mia, pero no eran capaces de proferir palabras de repudio en contra de su madre. Pasado un tiempo, la niña se acostumbraba al cuidado de las personas de ese lugar. Aunque ya pronunciaba sus primeras palabras, todavía no podía caminar. En el orfanato todos la amaban. Además, Mia era muy popular entre las parejas que buscaban adoptar un niño. No obstante, los directivos del lugar habían colocado requisitos muy altos para que se la llevaran, pues guardaban la esperanza que la madre biológica volviera. Lo triste del asunto es que el tiempo estaba pasando, y las mujeres del asilo comenzaban a considerar que estaban impidiendo que la pequeña consiguiera una familia que le brindara amor genuino. Por más conmovedor que resultara ser el compromiso que había dejado su madre plasmado en aquel papel, las mujeres entendían que muchos padres se comprometían en un día volver y nunca lo hacían. Por tal razón, en el orfanato decidieron que ya no podían esperar más. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo desde el momento que acordaron eso, y una mujer llegó al asilo diciendo que buscaba a su hija. La señora parecía bien educada y cuidada. Tenía una apariencia muy confiada y de riqueza que nadie le podía quitar. Al principio las personas no sabían qué hacer, pero ella se explicó. Dijo que hace aproximadamente 2 años había dejado a su hija en ese lugar, con una nota prometiendo un día volver para llevarla consigo. Inmediatamente las mujeres entendieron que estaba hablando de la pequeña Mia. Ese día Milena cumplió su promesa de regresar por su hija. Pero ¿cómo se volvió una mujer rica en tan corto tiempo? Resulta que el mismo día que dejó a Mia a las puertas del orfanato, regresó a su casa pidiendo perdón. Su padre le preguntó por el embarazo y ella le dijo que no se preocupara, que todo ya estaba resuelto. El señor la aceptó en casa y rápidamente le regresó todos sus privilegios. De esta forma ella continuó con sus estudios y se preparaba para convertirse en una profesional, y un día
podía regresar por su hija. Al parecer, con una triste noticia, el tiempo de espera se le acortó, pues su padre a causa de un infarto perdió la vida, y ella y su madre fueron dueñas en partes iguales de toda la herencia. Ya con ese capital en su cuenta personal, lo primero que hizo Milena fue ir al orfanato a recuperar la luz de sus ojos, la pequeña que la motivaba cada mañana a esforzarse para un día recuperarla. Después de todo, los directivos del asilo no encontraron ningún impedimento para que pudiera recuperar a su hija, así que se la dieron en adopción, y después de un par de días ya estaba con ella en su casa. La decisión de Milena en abandonar a su hija pudo haber sido algo condenado por muchos. No obstante, la mujer sabía qué estaba haciendo. Iba a luchar por ofrecerle a su hija un futuro mejor, y al parecer el destino la ayudó a que todo sucediera antes de lo esperado. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.